El señor Edmundo del Águila Morota es vicepresidente de Acción Popular, que anoche empezó a hacer de una forma muy detallada y pedagógica explicación de quiénes son los personajes que habrían tenido conversación con el ministro. Señor del Águila, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, a sus órdenes. Encantado de poder conversar con ustedes sobre ese tema que es tan sensible en estos momentos en la política nacional. Si nos permite, sería importante, señor del Águila, arrancar del personaje Daniel Huarcaya, quien además se ha dicho en algún momento participó en Acción Popular, pero que realmente su vínculo parece más bien cercano con la familia Inchaustegui. Por favor, cuéntenos. Fíjese, según las referencias, este señor Daniel Huarcaya estuvo efectivamente inscrito en Acción Popular, pero con muchas personas que durante la época difícil del gobierno de Fujimori se alejaron del partido. Él aparece nuevamente en el partido cuando comienza a tener, según él mismo lo expresa, reuniones con el ingeniero Juan Inchaustegui, el papá del ministro. Se reunían en la casa del ingeniero Inchaustegui con un grupo de jóvenes que posiblemente digo, este señor Huarcaya los llevaría para las reuniones con el ingeniero Inchaustegui. El ingeniero Inchaustegui era especialista en energía, en electricidad, y yo me imagino que las reuniones tendrían que ver con el tema de las políticas eléctricas, políticas energéticas, con jóvenes para hacer las propuestas, las ideas del plan de gobierno. Es una suposición. Pero lo cierto es que él frecuentaba la casa del ingeniero Juan Inchaustegui, papá del ministro. Ese es el primer punto. El segundo punto es que mi hijo, Edmundo del Águila Herrera, que fue congresista y secretario general de Acción Popular, a la muerte del ingeniero Inchaustegui, hizo un video para resaltar la figura de Juan Inchaustegui y puso la fecha de su nacimiento y el lugar del nacimiento. Entonces, este señor Huarcaya, que dirige a mi hijo a través del WhatsApp y le dice que la fecha de nacimiento es equivocada, que nació en tal fecha y que el lugar de nacimiento también es equivocado. Le dice, todos creen que nació en el Cusco, pero él no nació en el Cusco. El ingeniero Juan Inchaustegui nació en Arequipa y a los 4 años fue llevado al Cusco. ¿Por qué digo estos detalles? Sí. Porque esto permite hacer notar que el señor Huarcaya conocía cosas muy íntimas de la familia. Consecuentemente, es una persona muy allegada a la familia, por lo menos al ingeniero Juan Inchaustegui, y a raíz de eso viene la comunicación con su hijo. Bueno, entonces este Huarcaya le escribe a mi hijo, eso está equivocado, y mi hijo le dice, voy a corregir, con toda la información que le da, lo corrige, y el señor Huarcaya le contesta, muy bien, qué rápido eres. Ya, esto se lo voy a pasar a Miguel Inchaustegui, o sea, al actual ministro, que le va a gustar mucho. Entonces, ese es un hecho. Y no se trata del hecho de que haya sido cercano a Acción Popular, sino que pertenece al círculo del ministro. ¿Diría usted, señor, eso no se ha dicho? Señor del Águila, en todo caso, diría usted que la idoneidad de la persona que lleva el mensaje no es suficiente para decirse que tenía alguna influencia o cercanía suficiente con ni la bancada ni el partido político? Sí, él no tiene ninguna relación con el partido. O sea, no hay nadie del partido que pueda haber tenido relación con él para que él haya hecho una insinuación de esa naturaleza. Un partido que ha luchado contra las dictaduras, que su culto a la libertad es fundamental en su doctrina, sobre todo la libertad de expresión. Un presidente como Belaúnde, que devolvió los medios de comunicación después de haber sido secuestrado por el gobierno militar, que fue una dictadura, que se esté prestando para unas cosas como estas, un partido que ha sufrido un golpe militar, el destierro de su jefe, se va a imaginar a alguien que va a estar metido en estas tramas. Eso es imposible de creer. Pero lo curioso es que este señor Huarcaya le presentó al señor Arancibia al actual ministro. O sea, el actual ministro también conoce a Arancibia. Y la otra curiosidad, ¿no?, es que el mismo día los dos mandan un mensaje. O sea, los dos conocidos del ministro, supuestamente también de Acción Popular, supuestamente los dos conocidos del ministro le envían un mensaje con ciertas sutilezas
al ministro. ¿Y qué día es? El día de la víspera del voto de censura planteado al presidente del Congreso. Entonces, aquí hay... ¿Qué día fue, hay perdón, mucha señor duda, del hay Águila, mucho que si me ayuda, investigar. que le llegan los mensajes al ministro? ¿Perdón? Sí, no le escucho. No. ¿Aló? Ministro, no sé si me escucha. No, perdón, ministro, no. Señor del Águila, le preguntaba si usted sabe la fecha en que le llegan los mensajes al ministro, el mismo día, como usted ha dicho, tanto de Arancibia como del otro señor Huarcaya. Sí, el viernes, entiendo que es el viernes pasado. El viernes pasado es el día... Ok, ¿no? el viernes pasado, pero entonces yo quisiera profundizar con esa fecha, con ese dato. ¿Qué cree usted que hay detrás de esos WhatsApps y finalmente de la declaración del ministro Inchaustegui, que rápidamente fue utilizada por el presidente para victimizarse y hablar de un complot desde el Congreso de la República? Porque usted nos ha dicho, me parece raro que sean los dos el mismo día, muy cercano uno de otro. ¿A dónde quiere llegar, señor del Águila? O sea, ¿qué le parece que hay detrás? A ver, yo le voy a decir, fíjese, el problema que se le plantea al presidente Vizcarra son los escándalos de Palacio de Gobierno. Y estos escándalos de Palacio de Gobierno tienen que ver con dos cosas centrales, tres cosas centrales. La primera, que se violenta y se rompe todos los mecanismos de seguridad que debe tener el despacho del presidente de la República, que no es seguridad del presidente como persona, sino que es seguridad de Estado. Es una cosa muy grave y por la cual el presidente Vizcarra tendrá que responder, porque ha permitido que se violenten, por orden de él. Los segundos son los temas tratados ahí, que tienen dos líneas. Una línea ligada a la parte moral, a la parte ética, y la otra línea ligada a la parte de las normas, de las leyes, sí, de las insinuaciones, de las invocaciones para cambiar el curso de una verdad, ¿no? Siendo el escenario el Palacio de Gobierno, y siendo una cosa muy delicada para el presidente, ¿qué es lo que hacen como estrategia? Llevar el pleito al Congreso de la República. Y para llevar el pleito al Congreso de la República, el presidente usa dos armas, ¿no? La primera, la llamada del presidente del Congreso al comandante de la Marina, y la segunda, las declaraciones de este ministro. Ahí está. Entonces, desde mi punto de vista, yo tengo derecho a suponer, a pensar de que todo esto ha sido armado, que esos chats han sido fabricados, insinuados, inducidos por alguien del gobierno. Tengo ese derecho de pensar. Ok, pero hay que entender, okay, separamos... Bueno, ese derecho porque, a ver, mucha gente ha salido a defender al presidente, pero digamos, nadie ha ido tan lejos de decir que todo lo que hoy por hoy complica al presidente ha sido armado. A todos nos queda claro que es cierto. ¿Usted sí cree que esto puede haber sido armado con el ministro Inchaustegui para de alguna manera victimizar al presidente y profundizar en esa línea de que todo es un complot? No, ¿nos queda claro su posición? Eso lo saben, sin duda. El ministro, lo saben las dos personas. Yo tengo la plena seguridad que la verdad va a aflorar, ¿no? Usted sabe, hay un tema, estaba revisando yo unos conceptos sobre la verdad, que hay un tema que se llama la posverdad. La posverdad es la mentira, sí, convertida en verdad. Correcto, por la sociedad a través de su propia difusión reiterativa. O sea, estas mentiras han querido convertirse en verdad, es una posverdad. En realidad es una... ¿Usted me dice mentira, que las dos personas son más cercanas a la familia Inchaustegui que Acción Popular? Totalmente, ¿no? Acción Popular, ¿qué le digo? Es una cercanía recontra débil. Sí, pero por ejemplo, hay más fotos con miembros de Acción Popular de este Congreso que con fotos con el señor Inchaustegui. Claro, usted nos da unos datos interesantes respecto de el conocimiento profundo que tenía uno de ellos con Luis Miguel Inchaustegui, que en paz descanse. Pero digamos, las fotografías dicen otra cosa, la inscripción, el hecho de haber sido candidato también por Acción Popular o precandidato. Sí, fíjese, el tema de las fotografías no le debemos dar ninguna importancia o la menor importancia, porque si se trata de eso, hay una fotografía que él también se ha tomado con el presidente Vizcarra. Están juntos los dos, sonrientes. Entonces, ¿y por qué no se difunde esa fotografía? ¿Por qué no se comenta esa fotografía? ¿Por qué no se especula sobre esa fotografía? Señor del Águila, es la que menos se ha difundido, ¿verdad? Pero
es también parte de una realidad. Ahora, el señor, por lo menos Arancibia, ha fundamentado las visitas y algunas de las fotos tomadas en el entorno de la bancada de Acción Popular. Le pido un segundo, por favor, para ir a la pausa y regresamos con usted para seguir con este tema, si nos permite. Muy bien, estamos en Exitosa Perú, en la línea con el señor Edmundo del Águila Morote, vicepresidente de Acción Popular, quien nos ha comentado sobre la cercanía, por lo menos real, desde el señor Daniel Huarcaya con la familia Inchaustegui. Y tiene la suposición de que esto más bien habría sido, me refiero a los mensajes enviados el mismo día, más o menos en horas similares, organizado desde el gobierno para tener un sustento con el que de alguna forma responder al Parlamento. Ahora, señor del Águila, ¿no sería más aterrizado suponer, en cambio, que se conocía la falta de idoneidad o de fuerza en estos mensajes y los personajes que llevaban a ver estos dichos, y que aún así se sirvió para poder armar toda esta historia, y que además pudo decirse el mismo viernes, pero se ha esperado ir soltando de a pocos, ¿no? Una llamada, luego de pronto la de los partidos que habrían mencionado la necesidad de alargar las elecciones, y luego esto, como teniendo un tema de conversación constante para perder el foco de atención sobre lo que es importante, sobre los audios escuchados? ¿No sería esto, digamos, más creíble? Bueno, fíjese, primero yo creo que hay que usar un poco la lógica y el sentido común. Fíjese, estos dos personajes no han tenido ningún cargo en el partido. El señor Arancibia ha sido inscrito hace algunos meses, ni siquiera un año. Postuló efectivamente en las elecciones internas y sacó 5 votos, no salió elegido, lo cual significa que ni siquiera era conocido en Acción Popular. ¿Cómo dos personajes ajenos a la dirigencia, ajenos a la militancia del partido, van a convertirse en portavoces de un mensaje que manda supuestamente el presidente del Congreso al ministro o el partido al ministro? Eso no es lógico. Cuando los dos personajes están en el entorno del ministro, o sea, no están en el entorno de Acción Popular, están en el entorno del ministro. Entonces, ahí, sin duda, más probable es que las cosas estén cerca, al lado del gobierno, que con Acción Popular. Okay, ¿pero qué ganarían estas dos personas? Más bien se han visto expuestas, y anoche han comenzado a mencionar que no era su intención hacer creer que había una suerte de conspiración o demás. Bueno, algo les estará removiendo la conciencia, ¿no? La Acción Popular tiene aproximadamente 240,000 militantes, ¿no? De los cuales de estos dos, uno es militante hace menos de 12 meses. ¿Se imagina la relación que tiene? Sí. ¿No? La dirigencia de Acción Popular es una dirigencia conocida, los cargos se van obteniendo escalonadamente por el voto interno de los militantes, y estas dos personas son ilustres desconocidos, pero sí son conocidos en el ámbito del gobierno a través del ministerio, a través del ministro, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que tiene que ir... pero ahora le tengo que hacer la pregunta, perdón que lo interrumpa. ¿Usted siente que Miguel Inchaustegui, actual ministro, hijo del ingeniero, se prestaría para esto? Fíjese, yo creo que pueden haber... Yo no puedo pensar mal de él, quiero pensar bien, hago el esfuerzo por pensar bien, y le voy a decir por qué. El ingeniero Inchaustegui fue jefe de Petroperú primero y después ministro de Energía y Minas del presidente de la UNDE en su segundo gobierno. En el año 1984, él cuando tenía esos cargos no era afiliado a Acción Popular. En el año 1984, en un congreso del partido donde yo fui secretario de ese congreso, se me acercó el ingeniero Inchaustegui y me dijo: quiero inscribirme en Acción Popular. En este momento yo le digo para que llene la ficha de inscripción. O sea, yo lo inscribí al ingeniero Inchaustegui en Acción Popular, a Juan Inchaustegui. Con el ingeniero Juan Inchaustegui compartimos una fórmula presidencial de una candidatura a la presidencia, la vicepresidencia, en 1995. Personalmente lo he llegado a conocer y era una persona de primera.
Y ahí me quedo. Entonces, Sí, pero... si el padre es de esa naturaleza, tengo que pensar que el hijo ha heredado del padre todas esas cualidades. Para mí, que él ha sido sorprendido. Y por esa razón... Ok, pero entonces, ¿cuál sería la cabeza maestra? Porque usted dice que ha sido algo inventado. Entonces, está, pues, si la cabeza maestra no es del señor Inchaustegui pidiéndole a sus amigos, según lo que nos dice, que manden esos mensajes, ¿quién se los habría pedido a estos dos señores? Bueno, ahí está, eso es lo que hay que averiguar. Fíjense, no está muy lejos la época de Montesinos, de Fujimori, ¿no? Todos los psicosociales que se organizaban y cómo se utilizaban correcto. Las comunicaciones. Sí, yo le quería hacer una última, porque entonces salimos de este tema. ¿Usted podría descartar tajantemente que Acción Popular es uno de los partidos que le habría pedido al señor Martos postergar las elecciones? Sí, yo descarto totalmente. Ok. Y otra cosa, usted pone sus manos al fuego, aunque esa frase no me gusta, pero usted confía plenamente en el señor Manuel Merino, es decir, ¿usted no cree que ha coordinado con el congresista Edgar Alarcón? ¿Le parece correcta la manera como sin aviso y dentro del Pleno y no en la Comisión de Fiscalización se le permitió finalmente hacer públicos los audios? ¿Usted conoce que el asesor personal, la mano derecha del señor Merino, el señor John Saba, es el ex asesor, la mano derecha del señor Edgar Alarcón cuando estuvo en la Contraloría? ¿Usted pone las manos al fuego por Manuel Merino, aunque no me guste la pregunta, pero confía plenamente en que Merino no ha sido parte de un complot? No hablo de Acción Popular, hablo de Manuel Merino, personalmente. Ya. A ver, fíjese, lo primero le digo que Manuel Merino, yo sí confío en que no ha sido parte de un complot. Ese es el número uno. Número dos, su pregunta con relación al señor Alarcón. El señor Alarcón, el congresista, preside una comisión de fiscalización. El presidente Merino preside el Congreso de la República. Es de suponer que existe una comunicación directa entre los presidentes de las comisiones y el presidente del Congreso. Consecuentemente, es un traslado de información. De ahí que los dos se hayan establecido mecanismos para confabular, yo no dudo que eso es una falsedad por el lado del correligionario Manuel Merino, presidente del Congreso. Pero no de Alarcón. De Alarcón sí no lo dice. Bueno, Alarcón no lo conozco. También puede haber sido sorprendido el señor Alarcón, el señor Merino, por el señor Alarcón. Sí, pero yo no puedo emitir juicio del señor Alarcón porque a él no lo conozco. No, yo sé que él tiene problemas, tiene denuncias. Bueno, yo un poco lo conozco, caballero, pero usted que está actualizado con la política, yo como periodista, de alguna manera todos conocemos a Edgar Alarcón. Exitoso. Sí, él tiene que responder, pero fíjese, las cosas de nuestro querido Perú, ¿no? El señor Alarcón tiene grandes problemas presentados durante su jefatura en la Contraloría, ¿ok? Denunciados, se le ha iniciado un proceso. Sin embargo, el pueblo lo elige, ¿no? Entonces, este es un llamado a la reflexión. El voto seguro, el voto piensa, tu voto no funciona en el Perú. No funciona. ¿Cómo lo eligieron? Entonces ahora está de congresista y como congresista tiene lamentablemente todas las prerrogativas de congresista. Parece que el Congreso en muchos casos se convierte en el refugio de los perseguidos, ¿no? En el refugio de los perseguidos. Aquel que está perseguido se refugia en el Congreso. Como hay muchos que están denunciados y están en pleno juicio y están elegidos congresistas. No voy a dar los nombres porque no es mi estilo dar nombres, pero es así. Entonces no se puede convertir ni los partidos políticos, ni el Congreso, ni el gobierno en refugio de gente perseguida por la justicia. Muy bien, señor del Águila. Nos quedamos igual con la suposición que usted ha hecho a fin de que si esta fuera, digamos, un supuesto cercano a la realidad, tendríamos que reconocer también quiénes habrían armado, ¿verdad? Esta especie de emboscada, como me parece que usted la llamó, la tituló anoche. Le agradezco mucho la comunicación y gracias por tomar su tiempo. Sí, solamente una cortita, perdón. Independientemente de todo lo que está pasando en el TC, ¿para usted amerita la vacancia o no, el señor del Águila? A ver, son dos cosas. El tema de amerita, yo creo que habría que escuchar la defensa que hace el presidente para saber si amerita o no.
Pero en todo caso, en lo personal, yo pienso que no debe ser vacado el presidente, por las razones que la mayoría de la gente ya lo ha dicho, faltan meses para el traslado, pero hay otro elemento fundamental. El presidente, al terminar el 28 de julio, tiene que dar cuenta al país de su gestión, de cómo ha manejado la pandemia. Correcto, que se le investigue a posteriori, correcto. Gracias, señor del Águila, muchas gracias. Gracias por su tiempo, pero ojalá que el presidente nos pueda dar cuenta de todo lo que pasaba en Palacio desde ahora mismo, ¿no? Y que no se espere un día más.